vamos a compartir este maravilloso evangelio de salvación y de vida eterna. Ayúdanos a entender tu palabra. Queda por siempre en nuestras vidas y que cada día nos encontremos más cerca. Lo pedimos todo en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Le conocí pidiendo una ofrenda en un portal. No es muy común los portales acá, pero en mi país es común que todas las casas tengan un portal. ¿Qué es un portal? Ustedes saben, ¿no? Bueno, generalmente es un techo frente a la casa donde usted pone una mecedera o unos sillones. ¿Saben lo que le digo sillones? Son esos balances que usted se sienta y se va columpiando ahí. Y este señor del que les estoy hablando tenía un padecimiento que no es muy común, aunque todavía quedan casos aislados en el mundo. Él padecía de lepra. Algunos de los dedos de sus pies ya los había perdido. Y entonces, como generalmente la lepra se comienza a perder la carne, el tejido, llega el momento que ya cuando se pierden los dedos, pues se hace como una especie de un muñoncito que le es bien molesto. Y yo encuentro a este señor pidiendo una ofrenda, porque allá en Cuba, pues hay una tendencia que se adoran algunos personajes de la Biblia, lo único que este personaje de la Biblia se ha sacado de su contexto. Porque, por ejemplo, hay un santo que se le adora y se llama San Lázaro. Pero entonces mezclan el Lázaro, hermano de Marta y María, con el Lázaro aquel que los perros lamían sus llagas en los pies, y que también se cuenta una alegoría con respecto al mismo, que dice que Abraham desde el Seol le estaba pidiendo que mitigara su sed, etcétera, etcétera. Entonces mezclan los dos Lázaros y adoran a un tal San Lázaro. Pero ese San Lázaro en Cuba tiene también una capilla. Todos los 17 de diciembre, los adoradores de San Lázaro de Cuba y del mundo entero llegan allá. Y desde el día 15 usted ve que todas las calles, el tráfico está completamente obstruido porque ellos están avanzando. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, hay personas que se visten del color malva. Ese color que no es ni azul. ¿Ya saben el color que me refiero? No. Sí, como un violeta claro así. Muy bien. Entonces se visten con ese color, se visten de saco. Hay personas que arrastran una piedra enorme amarrada con una cadena a su pierna y usted ve que va sangrando. Algunos otros pagan promesas de diferentes tipos. Y yo conozco a este señor pidiendo una ofrenda para su santito. Tenía un santito allí, ese San Lázaro puesto en una caja, y estaba pidiendo una ofrenda para él. Yo estaba haciendo unas visitas en esa zona, que para ese tiempo tenía una iglesia bien grande, y estaba visitando a mis hermanos de esa zona. Había dejado mi carrito viejo por allá en un parqueo y caminaba bastante a pie para no gastar combustible. Y cuando recorría una zona bien grande, lo iba a buscar, lo acercaba y así sucesivamente, y me encuentro con este hombre. Me dice: ¿no me vas a dar una ofrenda para mi santito? Y no acostumbro a dar ofrendas para santos, ¿no? Pero yo dije: ¿de qué forma yo pudiera ayudarlo? Dígole: yo te doy una ofrenda para tu santo, pero si vas a mi iglesia. Dice: ¿cómo es eso? Sí, mira, yo te voy a regalar 2 pesos, pero me tienes que prometer que el sábado tú vas a ir a mi iglesia. ¿Dónde está tu iglesia? En tal lugar. Dice: no, pero es que 2 pesos me cuesta el ómnibus. ¿Y qué me le vas a dejar para el santo? Y entonces ahí nos pusimos a dialogar, a ver de qué forma nos poníamos de acuerdo, que él no me sacara mucho dinero a mí, ni que yo le tuviera que dar tanto para el santo, pero que él al menos me asistiera a la iglesia. Al final le tuve que dar 5. 2 para que él tuviera para el transporte, y 3 dice que era para su santito. Yo no sé si en realidad iba a pagar la promesa con los 3 pesos o lo iba a usar para comer. Ustedes saben que ellos piden
para el santito, pero de vez en cuando tiene que cogerle algo al santito también, porque piensen ustedes, una persona enferma de su salud, que había padecido de lepra, o bueno, ya las secuelas la había dejado en sus pies, también en sus codos, sus manos deformes, no estaba muy bien de salud, tenía avanzado ya en edad. Y recuerdo que yo, cuando llegó el sábado, con tantos asuntos, con tantos problemas, ya nosotros acostumbramos el sábado bien temprano en la mañana a tener la clase de maestros, no sé si acá también. Entonces, a las 8 de la mañana nosotros nos reunimos con todos los maestros de escuela sabática, tenemos una lección modelo, allí repasamos los puntos que más difíciles son, tenemos preguntas, oramos juntos y ya comenzamos la actividad de escuela sabática. Comenzó la actividad de escuela sabática y alguien me llama al cuarto pastoral, había una situación, paso al cuarto pastoral cuando alguien me dice, pastor, hay un problema a la entrada de la iglesia. ¿Cuál problema? El diácono fulano no quiere dejar a un hermano que viene, que dice que usted lo invitó. ¿Pero por qué no lo dejan pasar? No, porque viene con su santito en la caja. Son situaciones que se dan. Es como que alguien llegue aquí y Miki esté a la entrada y venga Miki, alguien con su cajita, su santito, y tú le digas, no, déjame el santito fuera para poder pasar. Y la persona le dice, no, si voy a pasar, tengo que pasar con él. Y entonces cuando voy allá a la puerta le digo al diácono, chico, mira, vamos a hacer una cosa, dale un lugarcito porque él no lo va a soltar. Ese le está dando a él para pagar su promesa, pero a la misma vez también le está dando para vivir. Al fin logré convencer al diácono, ese señor pasó y puso su santito debajo del banco. De todas formas eso no nos iba a afectar a nosotros. Nuestro Dios es tan grande que cuando nosotros vamos a Él tenemos que ir hasta con nuestro santito. Cuando Dios toca nuestro corazón, nosotros lo vamos a botar o lo vamos a abandonar, lo vamos a dejar en algún lugar y vamos a comenzar entonces una nueva vida. Pues bien, esa fue mi primera conversación con Él. Las otras fueron algunos diálogos continuamente con respecto a la salvación. Porque su teoría con respecto a la salvación en nada tiene que ver con la de nosotros. Pero yo quisiera, en esta noche, después que yo conocí a este hombre, después que yo traté con él, tratar la sintomatología por la cual pasa una persona que se encuentra enferma y con esas enfermedades que uno tiene que decir que son enfermedades terribles. Actualmente, Karim los conoció. En mi iglesia yo tengo unas 10 o 12 personas que asisten que padecen del VIH-Sida. Y aunque nosotros no tenemos un almuerzo como el que ustedes tienen acá todos los sábados, es bien difícil lograr un almuerzo allá. No por asunto de cultura, sino por... Exacto. Por el problema que se enfrenta de las necesidades y demás. Pero ese grupo de personas, uno tiene que prepararle aunque sea un almuerzo, porque son personas que tienen su sistema inmunológico deprimido y pues ya cuando llega a mediodía pues se sienten muy débiles, muy cansados. Y tengo generalmente todos los sábados entre 8 y 10 personas, todos enfermos con el VIH-Sida. ¿Qué sucede? A unas 4 millas de la iglesia está el Centro Nacional para Enfermos con ese tipo de patología. Y un buen día, nuestros grupos pequeños que están diseminados por toda la ciudad en la cual vivimos, y soy pastor de una de esas iglesias y 3 más fuera de ese entorno, llegaron a la conclusión de que debían poner allí también un grupo pequeño y así fue. Pusimos un grupo pequeño ahí dentro del sanatorio, nos reunimos todos los martes con ellos y a medida que ha ido avanzando el tiempo, muchos han creído y están visitando la iglesia y están dando pasos bien fuertes con respecto a su salvación. Han abandonado muchas cosas y otras están luchando ¿por qué? Por abandonarlas. Yo tengo una preocupación, porque en diciembre yo sé que hay un buen grupo de ellos que se va a bautizar. Y aunque el VIH no se transmite así fácilmente en el agua ni nada de eso, no hay que temer con eso, pero el problema es que las enfermedades oportunistas los atacan a ellos. Entonces, por ejemplo, hay uno de ellos que padece de tuberculosis. Y si usted se mete dentro del agua mucho rato con alguien que padece de tuberculosis, tengo miedo. Ustedes me entienden lo que yo les quiero decir. Puede ser que alguno de ustedes diga, el pastor es cobarde. No, no es que sea cobarde.
es que hay que cuidarse de esas enfermedades. Yo vi el diseño de un bautisterio aquí muy bonito, que entra solamente la persona y el pastor desde afuera ni se moja. Piensen ustedes que le he tirado una cantidad de fotos. Yo digo, si lo puedo hacer en Cuba, estoy salvado. Uno tiene que aprender todo lo bueno, ¿no es cierto? Así que... Pero vamos a analizar con respecto a algunas de esas patologías. Por ejemplo, el que está enfermo con una enfermedad de este tipo le llaman una enfermedad terminal. ¿Por qué le decimos terminal? Porque todo el tratamiento que se haga es un tratamiento paliativo. Calma su dolor, le ayuda a seguir viviendo, pero tenemos que decirlo así, no tiene cura. Tristemente, ¿qué cosa? No tiene cura. Hay que aprender a vivir con la enfermedad. Pero esa persona que vive con esta enfermedad realmente niega la enfermedad. No quiere aceptarla. Y fíjense que después que ellos niegan la enfermedad, que no quieren aceptarla, ellos tratan de aislarse. Tratan de no estar en relación con personas para que no se les pregunte. Y les digo porque yo tenía ese grupo de 8 o 10 sentados, ellos se sientan así en los primeros bancos, les regalamos himnarios, les regalamos Biblia, ellos cantan que eso es tremendo, pero hace poquito yo tuve bautizos y ellos pensaron de que ya se iban a bautizar y hasta le hablaron a la directora misionera. Yo tengo una directora misionera allá y me dijo, pastor, ellos quieren bautizarse todos hoy. Yo le dije, no, pero es que hay algunos que, por ejemplo, están en un matrimonio que no es legal. Y nosotros, la iglesia, nos gusta hacer las cosas con orden. Porque fíjense que Dios nunca quebrantó la ley de los hombres, siempre la guardó. Dad a César lo que es de César y a Dios qué cosa. Y a Dios lo que es de Dios. No, y le tratamos de explicar. Y yo recuerdo que mientras le explicaba, alguien levantó su mano y dijo, porque tenemos SIDA no nos bautizan. No. Es decir, que ellos qué cosa, no quieren entender de que están enfermos, pero a la misma vez se niegan qué cosa, el compartir con la humanidad y crean en ellos hasta cierto qué cosa, hasta un cierto tipo de complejo. Hay otros que aún están viviendo en una vida que no deben vivirla. Por ejemplo, allí va una jovencita que su pareja, ¿cómo pudiera decirle para que las culturas no se malentiendan? Su pareja es otra joven del mismo sexo. Y nosotros en la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Cuba, pues todavía no aceptamos esto. Y yo creo que no debiéramos aceptarlo porque la palabra de Dios dice que Dios nos creó como varón y hembra. Ahora bien, este tipo de personas, por ejemplo, al inicio de esta enfermedad en Cuba, no se les permitía visitar a sus seres queridos. Los tenían en un aislamiento total. No puedes visitar a tus familiares queridos, tú tienes que estar aquí haciendo toda esta especie de tratamiento, no puedes estar en contacto con ellos. Ya después que se ha descubierto que el SIDA pueden convivir las personas con cierto tipo de cuidado, pues entonces se les ha permitido. Pero en un inicio, ¿qué se hacía? No se les permitía y entonces ellos estaban completamente aislados. Ahora, en la Biblia se nos habla de algunos casos de enfermedad. Por ejemplo, la lepra, cuando nosotros la estudiamos en su trasfondo histórico con respecto a lo que dice la Biblia, se decía que la Biblia era el azote o el dedo de Dios, la justicia divina. La persona que padecía la lepra era ¿por qué? Porque se lo merecía. Era la justicia divina que estaba cayendo sobre aquella persona por sus actos impíos, por su forma desordenada. Y nosotros en el Antiguo Testamento nos encontramos con un caso de lepra. Habían dos tipos de lepra. Y cuando nosotros analizamos esos dos tipos de lepra, una era tipo... Naamán tenía lepra, pero vivía con su familia. ¿Por qué no estaba fuera de la sociedad y seguía viviendo con su familia? Había algo que en aquellos tiempos pasaba.
todo tipo de enfermedad de la piel era adjudicado ¿a qué? A la lepra. Cuando realmente no era así. Recuerden que cuando todo tipo de piel era adjudicado a la lepra, pues entonces ¿qué había? Había que comparecer ante el sacerdote. Y Naamán todavía no había ido a comparecer ante el sacerdote porque era que la habían llevado de Israel, del pueblo de Dios. Y notemos lo que es una gran bendición cuando tú eres, aunque sea el único cristiano en tu hogar. José fue el único cristiano, ¿dónde? En la cárcel, en la casa de Potifar, en la corte egipcia, y salvó la vida ¿de qué? De toda una nación, la de su pueblo y la de los pueblos circunvecinos. ¿Por qué? Porque era el único cristiano. Si tú eres el único cristiano en tu hogar, eres una bendición donde tú estás. Amén. No lo olvides. Si en tu hogar tú solo eres el que practica la oración, tú traes bendición para ti, pero también para toda la familia. Y notemos que en este caso solamente es una niña. Pero era una niña con fe. Y esa niña tenía tanta fe que le dice a su señora, si el varón de esta casa, si el hombre de esta casa, si este capitán fuera donde está el profeta de Dios que está en mi pueblo, yo estoy seguro que él sanaría. ¿Qué clase de fe? Y a veces nosotros sin querer en la iglesia le decimos a los niños, cállate porque conversan un poquito. Los niños no hacen irreverencia. Es que a veces un niño, nosotros queremos que soporte 4 o 5 horas de culto, de adoración y se agota. Y decimos, el niño es irreverente. No, tengamos paciencia. Pasémosle la manito por el cabello, démosle cariño. Tenemos que cuidarlos porque ellos también son hijos del reino de Dios. Y tenemos que salvarlos. Es nuestra responsabilidad salvarlos. Convencieron a Naamán y él mismo va a ver al profeta de Dios. Y cuando van a ver al profeta de Dios, el profeta de Dios le dice, ve al Jordán. Y sumérgete 7 veces. Y allá fue el capitán y cuando vio, dice, el Jordán. Y dijo así, ¿acaso Abana y Farfar no son mejores ríos que este? Y cuando usted busca un poquito en los datos históricos, Abana y Farfar eran ríos maravillosos con vergeles a sus orillas. Es decir, que usted llegaba hasta el borde del río y usted podía introducirse en el río a través de un bello pasto, un ligero césped, mientras que cuando usted llegaba al Jordán dice que tenía laderas abruptas y un río fangoso. Ah. El sobrino me está diciendo un río que hay en La Habana, pero que descargan en él las industrias y todo eso y lo tienen muy feo, pero en un tiempo pasado fue un río lindo, el río Almendales. Y cuando él vio que el río Jordán eran ríos mucho más feos que los ríos que pertenecían a su pueblo, se fue. ¿Por qué se fue? Porque no tenía fe. Y el poder de la curación no se encontraba en ningún momento en el río. No se encontraba en el rito, sino en el acto cuando tú vas en el nombre de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesús hizo pocos milagros colectivos. Hizo algunos. Alimentó a la multitud y después vamos a ver algunos que otros. Pero por ejemplo, si los milagros que hizo Jesús y puso lodo en los ojos de un ciego y le dijo, ve y lávate, si el lodo tuviera propiedades curativas para devolver la vista, los especialistas lo estuvieran haciendo. Pero el problema era que el significado no era el ponerle el lodo, sino el acto de fe, ve y lávate. Si no se hubiera ido a lavar, ¿qué sucede? No hubiera recuperado la vista. Y aquí en este caso regresó Naamán y dijo, no, mis ríos son mejores que aquellos, no voy a ir.
Pero dice que se le insistió y se le insistió hasta que él fue. Yo considero en la forma que él mismo debe haberse zambullido una y otra vez. Una vez yo lo sabía. Mire, sigo igual. 2 veces yo lo sabía. Pero como ya estaba allí, lo hizo 3 veces, 4 veces, 5 veces, y en la sexta digo, mira, sigo igual. Pero en la sexta, cuando salió, dijo, mira, ahora es diferente. ¿Por qué? Porque debía cumplir la palabra de Dios. A veces nosotros queremos que se efectúen en nosotros milagros maravillosos. Y Dios está dispuesto a realizarlo. Pero Él quiere que lo hagamos no conforme a nuestras costumbres, sino conforme a sus mandatos. Él es nuestro Dios y sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pero les voy a invitar a que vayan conmigo a San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17. Encontramos uno de los pocos milagros colectivos que hizo Jesús. Y lo vamos a hacer haciendo referencia también a un grupo de leprosos. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba estos temas, con ese amigo mío que ya fallece, que se llamaba Lucas Robinson, aquel del santito que yo le conté, él en ocasiones sus lágrimas brotaban y me decía, ay pastor, si Jesús estuviera aquí en esta tierra, como hubiera aliviado mis dolores. Y yo bajaba mi cabeza porque veía su sufrimiento. Pero yo le decía algo que es lo que yo le puedo decir a ustedes en esta noche. Espera pacientemente, porque Cristo Jesús va a premiar cada uno de nuestros esfuerzos. Porque aunque la salvación es gratuita y es por fe y es por gracia, tú y yo tenemos que hacer algunos esfuerzos por la salvación. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Tenemos que ir a Jesús. Y notemos que el que va a Jesús va como puede. Y aquí nos encontramos a un grupo de leprosos cuando él está pasando por entre Samaria y Galilea. Y cuando pasó por allí, le gritaron, Jesús, Jesús, ten compasión de nosotros. No deben habérselo gritado como se lo estoy diciendo yo. Cada cual grita de acuerdo a su necesidad. Usted necesita un teléfono, pero no se lo van a regalar. Usted tiene que irlo a comprar. Y cuando usted va a comprarlo, usted exige garantía, diferentes términos, dónde tiene cobertura, hasta dónde pueden llegar mis llamadas. Si me da aunque sea 6 o 7 llamadas a República Dominicana. Si me da 4 o 5 llamadas aunque sea para Cuba porque me queda algún primo, algún pariente por allá. Pero usted está exigiendo ¿qué cosa? Términos en esa compra. Pero en este caso usted está pidiendo de Jesús su bondad, su amor, su mansedumbre. Pero usted lo está haciendo en un grado de desesperación. Porque son 10 leprosos que viven una vida inhóspita. No se podían acercar a sus casas, tenían que olvidarse de su familia. Estaban condenados a morir. Y de acuerdo a tu necesidad, tú le pides a Jesús. Piensa en la necesidad de los habitantes de Nínive cuando llegó allí Jonás y le dijo, dentro de 3 días va a ser destruido. ¿Qué hicieron ellos? Convocaron ayuno, hicieron oraciones, se arrepintieron de sus pecados y de acuerdo a tu necesidad, así tú le pides a Jesús o vas a Jesús. Y aquellos hombres comenzaron a clamar. Y cuando Jesús estuvo allí, que los miró, les dijo algo muy parecido a lo que le había dicho Eliseo. Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Ahora Jesús les dijo algo parecido. Vayan y preséntense ¿a dónde? Al sacerdote. Y esto es una de las cosas que nosotros debemos aprender. La costumbre o el rito era que el sacerdote debía decir o determinar si su enfermedad había sido curada. Cuando todos ellos salieron corriendo hacia allá a ver al sacerdote, mientras corrían, uno se percató de que estaba limpio. ¿Los otros no se percataron?
¿Qué creen ustedes? ¿No se percataron? La lepra produce un dolor muy grande. Todas sus articulaciones se inflaman. Cuando ella va avanzando, los órganos que terminan, es decir, esas extremidades que tienen terminaciones, usted la va alargando. Por lo tanto, yo considero que mientras ellos corrían, tienen que haber sentido el alivio a su enfermedad. Pero 9 siguieron corriendo. Y uno regresó donde estaba el Salvador. Dentro de los 10 que corrían, 9 eran judíos. ¿Y uno que era? Samaritano. De todas las razas que se mezclaban allí en Palestina, los más despreciados, ¿saben quiénes eran? Los samaritanos. Algunos le llegaban a considerar a los samaritanos hasta como los perros. No como el perro aquí de Estados Unidos, que tiene abrigo, que tiene peco. Como los perritos de Cuba, que las mascotas están sueltas ahí en la calle, que se alimentan de los desechos de los tanques. No como el perrito de Manuel. ¿Aguanto el perrito de Manuel? Sí, yo hasta le iba a decir a Manuel, si tú quieres yo te brinco, salto y todo eso aquí, déjame aquí. Esta noche cené en casa de Manuel allí, tremendo, y el perrito venía, y él ahí lo complacía, entonces, así vale la pena ser un perrito. ¿Es cierto? Y aunque este samaritano en muchas ocasiones lo consideraron aún como un perro, él regresó. ¿Por qué regresa? Y cuando regresa, para que todos nosotros tengamos la certeza que mientras ellos están corriendo, todos los que corrían sintieron que habían sido sanados, Jesús le pregunta, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Aquí vemos un hombre bueno, no fue un delator, no, ellos son malagradecidos, no habló. ¿Ya? Yo fui el que regresé. ¿Qué es más importante para Jesús? ¿El rito o las cosas? El rito era ir a dónde? Al sacerdote. Y Él nos envió al sacerdote. Pero también Él quería aquí comprobar el corazón humano cuando es agradecido. Aquí no se verá mucho, pero cuando nosotros vamos a nuestros países, nosotros lo vemos. Cuando entramos a una tienda, a veces a las afueras hay un niñito. ¿Me das unas moneditas? Lo vemos, ¿no es así? Y nosotros le damos algunas moneditas, ¿no es así? Todos los sábados yo tengo, dicen que un hijito bobo en Cuba, todos los sábados va a mi iglesia central. Él le pregunta a los diáconos, le pregunta a los ancianos y ellos le dicen, el pastor llega a tal hora, hoy está para tal lugar. El pastor hoy no viene. Y entonces él refunfuña un poco y dice, hoy estoy fastidiado. ¿Saben lo que significa fastidiado? Porque todos los sábados yo le doy un dinerito para que él coma. Todos los sábados él va por mí. Pero es algo que yo me he propuesto, ¿por qué? Porque cualquiera se ve en una situación de esa. Piensen ustedes como yo agradecería que un día yo me vea en esa situación. Cualquiera pierde la mente. Cualquiera cae en desgracia. ¿Y saben lo que es que yo encuentre a almas generosas que aunque sea de vez en cuando me alivren qué cosa? Mi hambre. Y como es un hijo de Dios, yo sé que todo lo que tú inviertes en un hijo de Dios, Dios te lo devuelve. Y si no lo devuelve, tampoco me preocupo. Sé que estoy haciendo algo que Dios ha pedido y lo estoy haciendo. Y aquí vemos a este hombre que regresa agradecido. ¿Saben por qué regresó? Porque hay algo que se llama en nosotros fe, tan necesaria para estos tiempos en que nosotros vivimos. Hoy yo recibí la llamada de un amigo. Y miren para que ustedes vean lo que es cuestión de fe. Todos los que viven en este país les gusta tener una residencia y después de una residencia una ciudadanía.
Me dijo, llevaba 1 año y 3 meses esperando que me enviaran mis papeles de ciudadanía y me las han enviado para un sábado. Yo no le dije nada. Dije, pero ya eché todos los papeles de nuevo en un sobre, hice una carta y los devolví atrás. Le dije, el sábado es el día de mi Dios, de mi Señor. Respeto sus decisiones, pero le agradecería que me lo mandaran para otro día, que no fuera el día del sábado. ¿Es un acto de qué? De fe. Algunos le han dicho, nunca te la van a mandar más. Pudiera ser, ¿no? ¿Se la vuelven a mandar? Ah, qué bueno. Yo solamente le dije, Dios te puso eso en tu corazón. Me dijo, me lo puse y me siento tan contento como si no me hubiera llegado. Porque sé que cuando hago algo bien para con Dios, Dios tiene algo aún mejor para mí. Y les voy a decir, a veces nos preocupamos porque por una ciudadanía terrenal, pero tenemos que preocuparnos también porque todos tenemos derecho a una ciudadanía ¿dónde? En el reino de los cielos. A aquellos 9 le interesó el rito, le interesó la certificación del sacerdote, pero uno solo regresó con un corazón agradecido. Gracias a Dios porque ninguno de nosotros en esta noche tiene lepra. Pero todos nosotros, de una forma u otra, en alguna ocasión hemos tenido pecado. Y el pecado es como si fuera la lepra, nos separa de Dios. Por eso es que en esta noche yo quiero decirte que a través de la fe llegues confiadamente a Cristo Jesús. Para que Él te diga lo que le dijo a este hombre, ya no lo mandó más al sacerdote, le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Piensen ustedes, no le digo tu fe te ha sanado, le digo aún algo más grande. Tu fe, ¿qué cosa? Te ha salvado. No hacemos nada con estar sanos en este mundo y perder la salvación y la vida eterna. Tenemos que estar sanos en este mundo, pero también tener derecho ¿a qué? A la salvación y la vida eterna. Solamente en Cristo Jesús. Amén. Esta porción bíblica fue la que hizo que Lucas Robinson entregara su corazón a Jesús. Le dije, no solamente tienes que preocuparte con tu sanidad, preocúpate también por tu salvación. Vamos a escuchar una melodía a continuación. Y como todas las noches te digo, en esta noche vamos a hacer quizás una variación. Se han entregado unos papelitos. Si tienes escrita tu petición, mientras se canta, reverentemente, como estamos en la casa de Dios, ven y deposita tu petición con fe. Y si Cristo Jesús ha tocado tu corazón, elévale una oración y dile, Señor, cambia mi vida. No quiero correr hasta el sacerdote, quiero llegar hasta el trono de la gracia. Quiero encontrar salvación y vida eterna. Que en esta noche todos seamos bendecidos para su honra y su gloria. Amén. Al recordar todas las cosas que has hecho en mí, jamás debí quejarme de ti, mas perdido estoy y el camino no encuentro. Mi mundo acabó y llora mi corazón, mas tú eres mi Dios y tú sientes mi aflicción. Si me ves llorar, si me ves sufrir, lloras junto a mí. Mi dolor sientes tú cuando cae en mi vida. Me levantarás y se va mi dolor y mi aflicción, pues conmigo vas.
oscuridad y soledad, clamo a ti, Señor, y te ruego que me libres del mal. Si algo hay que ofrecer, lo llevo a la cruz, y en ti confiaré, pues tú eres mi luz, y me hiciste entender que solo no estoy si me ves llorar, si me ves sufrir, lloras junto a mí. Mi dolor sientes tú cuando cae en mi vida, me levantarás y se va mi dolor y mi aflicción, pues conmigo vas. Con tu poder vences el mal, con tu poder milagros haz. Tú miras desde el cielo y la eternidad, y crees que allí vendrás por mí. Si me ves llorar, si me ves sufrir, lloras junto a mí. Mi dolor sientes tú cuando cae en mi vida, me levantarás y será mi dolor y mi aflicción, pues conmigo vas. Podemos decir en esta noche: gracias, Señor, porque conmigo vas. En las grandes dificultades que se presentan en la vida, el Señor ha prometido que no vamos solos, Él va con nosotros. Tengamos fe, perseveremos en ella. Con la gracia de nuestro Señor Jesús, todos triunfaremos. Amén. Si hay algo, alguna manchita que quede en nuestra vida que no hemos podido vencer, no te preocupes. Déjalas en las manos del Divino Maestro y Él perfeccionará nuestras vidas. Dice el Espíritu de la profecía que aún aquellas cosas que no hemos podido vencer, lo que estamos luchando, mientras ascendemos al cielo, seremos transformados. Amén. Y mientras somos transformados, viviremos con Él y estaremos con Él por toda la eternidad. Amén. Que en esta noche todos seamos bendecidos para su honra y su gloria. Amén. Amén. Pongámonos en pie.